2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Caguana del área de física para sexto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar el estudio de lo que es el campo eléctrico en su amplitud, la electrostática, pero esta vez el contenido de el potencial eléctrico. ¡Comencemos! Estudiantes, vamos a hacer una definición conceptual de lo que es el potencial eléctrico. Básicamente, el potencial eléctrico es el estudio del campo eléctrico a consecuencia de una carga puntual. Pero esta carga puntual viene dada por la siguiente ecuación, o conocido como en algunos textos como fórmula de la física. ¿Qué significa? Prácticamente, si nosotros observamos aquí hay una figura y aquí hay una ecuación, ¿no es cierto? Entonces, esta B, que es en letra mayúscula, significa, queridos estudiantes, potencial eléctrico. ¿Ya? Es el potencial eléctrico, dada en unidades de voltios, es decir, su unidad va a ser en voltios. ¿Ya? Muy bien. Es igual, ¿ya? Es igual. Estamos describiendo matemáticamente. Es igual a esta constante que ya lo conocemos como la constante del campo eléctrico o la constante de Coulomb. Muy bien, por la carga, en este caso una carga de prueba, e inversamente proporcional o dividido entre la distancia de separación entre la carga puntual y la carga de prueba. Imaginemos, veamos esta figura. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos la carga, ¿no es cierto? Y acá tenemos las cargas puntuales, dependiendo de la carga si es positiva o negativa, que en este caso el color azul es negativo y el color rosado o color rojo es positivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto está generando campo eléctrico a su alrededor y esta carga se lo considera como positivas, entonces va a haber una carga, una fuerza de atracción entre la carga positiva y la negativa. También aquí va a haber una repulsión debido a que las cargas son positivas y hay una fuerza de rechazo, ¿verdad? Entonces es consecuencia de la constante del campo eléctrico. ¿Qué significa esto? Constante de Coulomb. Ya lo conocemos, el valor que es 9 por 10 elevado al 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Esta es la unidad dimensional. Muy bien. Y la carga, que es una carga puntual, está dado en coulombios. Y la distancia r, que en este caso es vectorial, una distancia va a estar dado, va a estar dada en unidades de metros. Muy bien. ¿Verdad? Acá tenemos el planteamiento del ejercicio. Determinar el potencial eléctrico en el punto A, tomando en cuenta a las cargas en el cuadrado. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos 3 cargas en este cuadrado y nos pide determinar el potencial eléctrico en el punto A. Acá. Ya. Consecuencia de que las cargas tienen diferentes polarizaciones. En este caso va a ser una carga positiva y una carga negativa. Veamos cómo lo solucionamos. Tenemos aquí la misma figura en el cuadrado. Entonces vamos a solucionar. Tenemos que tomar en cuenta, estudiantes, siempre el concepto de lo que dice la ley de Coulomb. En este caso nos habla de 2 leyes cualitativas, ¿verdad? Cuando las cargas son positivas, hay una fuerza de rechazo. Y cuando las cargas son positivo y negativo, son una fuerza de atracción. Eso es lo que nos indica. Entonces acá el mismo concepto debemos utilizarlo en este campo eléctrico, consecuencia de las cargas eléctricas. En este punto siempre vamos a tomar en cuenta que esta carga puntual es una carga positiva. Si es así, vamos a ordenar en forma antihorario, que esto es la carga 1, la carga 2 y la carga número 3.
Entonces, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué sucede entre la carga 1 y la carga puntual? Hay una fuerza de rechazo. Entonces, el potencial eléctrico va a estar dirigido hacia abajo, en forma vectorial. Entonces, acá tenemos el potencial 1. ¿Qué sucede entre la carga 2 y la carga puntual? Esta carga es negativa y esta carga es positiva. Entonces, va a haber una fuerza de atracción. Por lo tanto, acá vamos a tener un potencial ya dirigido en esa dirección, el potencial número 2. Ahora bien, analicemos con la carga número 3. La carga número 3, fíjense, la carga número 3 es positiva y va a haber una fuerza de rechazo, por lo tanto, el potencial eléctrico va a estar dirigido en esa dirección, potencial número 3. Ahora bien, el potencial eléctrico nos indica que debe ser una sumatoria. Para hallar el potencial en el punto A va a ser igual a la suma del potencial 1 más la suma del potencial 2 más el potencial número 3. Vamos a ordenarlo en forma como ecuación número 1. Ahora bien, debemos tomar en cuenta la ecuación o la fórmula general del potencial eléctrico. Recordemos que el potencial eléctrico, queridos estudiantes, es igual a una ecuación matemática a la constante por la carga, ¿no es cierto?, e inversamente proporcional a la distancia. Este concepto lo vamos a aplicar en cada uno de estos potenciales acá. Bien, veamos. Lo vamos a cambiar de color. El potencial eléctrico en el punto A va a estar dado. Fíjense, estudiantes. Vamos a reemplazar en ese potencial esta ecuación, que en este caso la constante es general, proporcional. Entonces la constante K, y esta carga ya no va a ser la carga K, sino va a ser la carga Q1, que en este caso es positiva. Carga 1 sobre, nos dice, o dividido entre la distancia. ¿Cuál es la distancia? Acá, de separación, distancia 1. Ya, acá también lo vamos a ordenar, distancia número 3. Lo que nos faltaría hallar es la distancia número 2, ¿verdad? Va a ser la separación de este punto a este punto, ¿verdad? En el cuadrado. Y se arma un triángulo. Perfecto, ¿no? Triángulo que lo vamos a ir hallando de acuerdo a lo que nos falte como un dato. Continuemos acá. Tenemos la distancia y la distancia lo vamos a denominar, para no reemplazar datos aún, la distancia 1. Más, vamos a ordenar aquí, por ejemplo, la constante sigue siendo la constante por la carga 2. En este vértice, en el punto 2, es negativo. Por lo tanto, viene aquí con signo negativo sobre la distancia de separación, que lo vamos a denominar distancia 2, más, más la constante, la carga, en este caso es en el punto 3, dividido entre la distancia número 3. Ahora bien, tenemos las distancias 1 y 3 respectivamente. Lo que nos faltaría es hallar la distancia número 2. ¿Cómo lo hallamos? A través de esta relación. Observemos la figura. Vamos a trazar que tenemos este triángulo, ¿verdad? Acá tenemos una distancia que vale 1 metro. Acá tenemos otra distancia que es un cuadrado, también vale, ¿verdad?, 1 metro. ¿Cuánto valdrá esta distancia? ¿Cómo lo hallamos, queridos estudiantes? ¿Cómo lo hallamos? Sí, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos indica el teorema de Pitágoras? Nos indica que la distancia es igual a la raíz cuadrada de los catetos elevado al cuadrado. En este caso es la unidad. Y como puedes observar, o comprobando con la calculadora científica, puedes observar o calcular que la distancia de separación va a ser raíz de 2 metros. No te olvides que en física debemos utilizar correctamente las unidades dimensionales. Muy bien, ya tenemos la distancia número 2, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora, estudiantes, acá tenemos, vamos a decir, estudiantes, reemplazando
reemplazando datos en la ecuación, en este caso la ecuación 1, que ya lo hemos ido reemplazando. Veamos, el potencial en el punto A va a ser igual. Vamos a factorizar la constante de proporcionalidad y las cargas de la ecuación y vamos a tener lo siguiente. La constante por la carga, factorizando, va a ser 1 sobre la distancia número 1, más por menos, por la ley de signos es menos 1 sobre la distancia número 2. Observen, estudiantes, que estamos factorizando estas constantes. Más 1 sobre la distancia número 3. Entonces vamos a ir reemplazando aquí rápidamente lo que son los datos, la distancia 1, 2, 3 respectivamente. Entonces tenemos acá, ¿cuánto vale la constante? Recuerden que es 9 por 10 a la 9 newton por metro culombio cuadrado. Por, ¿cuánto vale la carga? Nos ha dado previamente que era 1.6 por 10 elevado a la menos 19 colombios, ¿no es cierto? Por, ahora bien, aquí la distancia 1 vale 1 metro. 1 dividido entre 1 sigue siendo 1. Aquí la distancia 2 es la raíz cuadrada de 2. Aquí tenemos que la distancia va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí, entre paréntesis, estudiantes, 2 más raíz de 2. ¿Está bien? Ustedes lo pueden ir comprobando en sus cuadernos, estudiantes. Entonces lo que tenemos aquí es ahora, utilizando una calculadora científica, el potencial eléctrico haciendo los cálculos respectivos nos va a dar 49.1 por 10 elevado a la menos 10 voltios. Ese es el resultado que tú lo puedes ir comprobando. Estudiantes, para que se comprenda mejor el concepto del potencial eléctrico, tenemos que utilizar los materiales del laboratorio de física. Y con la ayuda de la maestra o el maestro, vamos a entender mejor el concepto de este potencial eléctrico. Es muy importante en el estudio de la electrostática. Vamos a utilizar aquí un portapilas. Estamos utilizando un potenciómetro, un bombillo y un voltímetro que lo vamos a ir midiendo y comprobando aquí justamente lo que es el potencial eléctrico, consecuencia de las cargas que están atravesando a través de este conductor, de acuerdo a las baterías o a las pilas que van proporcionando una carga proporcional al bombillo. Veamos el experimento, veamos. Voy a ir variando acá el potenciómetro y a medida que vaya variando pueden observar que el bombillo va aumentando la intensidad luminosa. ¿Consecuencia de qué es esto? De que existe una variación del potencial eléctrico y justamente es el estudio del potencial eléctrico acá. Es proporcional a las cargas eléctricas. Tomamos en cuenta que es proporcional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Es observar directamente cuánto de potencial está ingresando. Veamos, a medida que esto va aumentando, el potencial sube, pero si vamos disminuyendo, también el potencial, o en este caso el voltímetro, va disminuyendo su capacidad de medida, ¿verdad? Entonces veamos, ese experimento lo puedes ir comprobando con la ayuda de tu maestro en el laboratorio de física. El concepto del potencial eléctrico es muy importante desde la experimentación hasta la teorización y es muy utilizado en la vida cotidiana. Para que se comprenda mejor estos conceptos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo será la siguiente. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.